Bueno, con este videíto vamos a intentar introducirnos en la categoría cuestión social desde otras claves de entrada. Ustedes ya en cuarto año seguramente la categoría cuestión social la han venido trabajando, pero ahora nos interesa intentar hacer una reconstrucción histórica de esta categoría como categoría que no es patrimonio exclusivo de trabajo social, sino como una categoría que se presenta en la sociedad, estigmatizada por la sociedad, y es cuando la sociedad se pregunta acerca de su propia integración, por eso emerge lo social como tal, y de ahí deviene esta noción de la cuestión social. Entonces, la idea es pensar esta categoría en clave histórica en nuestro país, para después, desde ahí, sí, ver de qué modo se introduce la categoría cuestión social en el corpus teórico de la disciplina de trabajo social, que son como dos andariveles distintos y que tienen puntos de confluencia. Entonces, por un lado, una cuestión que nosotros tenemos que considerar y que algo lo estuvimos viendo a partir de los tópicos de la contemporaneidad, es los niveles inéditos de desigualdad, bueno, el feminismo como expresión que cuestiona fuertemente este orden social patriarcal y capitalista, y emerge cuando también hablamos de la caída de la sociedad salarial y las modificaciones en el mundo del trabajo, cómo la categoría cuestión social viene teniendo centralidad en el lenguaje de distintas disciplinas del campo de las ciencias sociales, pero también uno lo observa o lo puede ver que es una categoría a la que se apela desde dirigentes políticos, sociales, hasta incluso de la propia iglesia, que van planteando las problemáticas vinculadas a la cuestión social. Entonces, por un lado tenemos que la realidad va marcando la emergencia, la gravedad de esa cuestión social, las ciencias sociales, pero también las prácticas políticas van poniendo centralidad, y uno ahí puede ir viendo cómo distintos autores vienen trabajando esto de la cuestión social. Un texto icónico es el de Robert Castel, que bueno, es producido en los años 80 y pico, por lo menos en Francia, y está planteando la cuestión social vinculada básicamente a la sociedad salarial. Entonces, lo que nos interesa es ver, y hacemos así una mirada histórica de cuándo en nuestra sociedad la temática de la cuestión social se presentaba con tanta contundencia que formaba parte de la opinión pública, de las ciencias sociales, de distintos discursos políticos, gremiales, sociales. Nosotros tenemos en el entresiglo del 20 al 21 y decimos, bueno, acá aparecen textos icónicos vinculados a la cuestión social, como pueden ser el de Castel, el de Rosan Ballón, el de Fitoussi, Suriano, hablando de la cuestión social en la Argentina. Y si retrocedemos en el tiempo, vemos que también en el pasaje del siglo XIX al siglo XX, en nuestro país, la emergencia de la cuestión social tenía importancia, y tanto es así que eh, una organización como por ejemplo el Museo Social Argentino, que está fundado en 1911, una de las razones que se proponía, de los objetivos que se proponía el Museo Social Argentino, era justamente el estudio de la cuestión social a partir de las distintas problemáticas que se iban presentando, pero que aquí fuertemente tienen que ver con problemas de salubridad, de la inmigración, de el hábitat, vivienda,
Y después, Suriano incluso lo trabaja muy bien cuando analiza toda la emergencia de la cuestión social, la cuestión vinculada al trabajo o que algunos llaman la cuestión obrera. Entonces, estas son las características del pasaje del siglo XIX al siglo XX en nuestro país. Lo que observamos es sí que hacia los años, desde los años 40, es difícil periodizar así porque son procesos que vienen, digamos, en ebullición hasta que se consagran en leyes, en servicios, en beneficios, pero desde los años 50 hacia 40 hacia los 70, uno encuentra, bueno, la consagración de los derechos sociales que están vinculados, sí, a la condición del trabajador, y nosotros acá decimos, bueno, no es que de pronto el Estado decide benévolamente otorgar un conjunto de derechos y de servicios, sino que son productos de una relación de fuerza entre capital y trabajo, entre trabajadores y patrones, que hizo posible que se consagren estos derechos vinculados a los trabajadores. Para los que estaban por fuera del mercado formal de trabajo, bueno, había políticas de asistencia. Entonces, en este momento histórico es como que la cuestión social estaba contenida. Suriano incluso en su texto, él trabaja, bueno, que la resolución práctica de la cuestión social se da con las políticas públicas, con las políticas sociales, que es cuando el Estado da respuesta a alguna de las problemáticas que por la contundencia en que se presentan y por la capacidad de presión ofrecen algún tipo de respuesta. Y acá nuevamente volvemos a tener la caída del Estado social, del Estado de bienestar, del Estado providencia, pero que básicamente está muy vinculada a los derechos del trabajador, y que algo estuvimos viendo ya en las clases anteriores, con los niveles de desocupación, de flexibilización, de precarización, un conjunto de estos derechos desaparecen y con ellos las protecciones sociales que vinculaban a los individuos, a los sujetos. Entonces, nuevamente emerge la cuestión social, y es por ello que nosotros, como en nuestra formación, cobra fuerza el trabajo acerca de descifrar de qué se trata la cuestión social. Entonces, esto es un poco una reconstrucción de la cuestión social como una noción que traspasa o que no es patrimonio exclusivo de trabajo social. Ahora, veamos un poquito qué pasa con trabajo social y cuando esta categoría se incorpora en el lenguaje teórico. ¿Por qué? Porque cuando uno va y analiza bibliografía que utilizamos los trabajadores sociales a lo largo de las formaciones que se fueron teniendo, la cuestión social no eran los modos en que se nombraban los objetos o sobre qué los trabajadores sociales trabajamos. Por esta época se hablaba de las obras de asistencia social, porque la asistencia social monopolizaba el tipo de práctica que los trabajadores sociales realizábamos. Luego viene sí todo el desarrollo y toda la arquitectura de las políticas sociales, y entonces ya las políticas sociales son las respuestas que van dando a los problemas sociales, a las necesidades sociales, a las situaciones sociales, que eran los modos en cómo los trabajadores sociales definíamos sobre qué cosas trabajábamos. Para allá en los años, hacia la década de los 90, entre los 80 y 90, la categoría cuestión social forma parte del lenguaje. Que esto también hay que tener algún tipo de prudencia, porque es del lenguaje que no incorporamos a todas las unidades de formación de nuestro país, porque sabemos que es muy heterogénea. Pero
de los niveles universitarios y de los que fuimos haciendo recorridos en términos de maestrías, doctorados y eso, hacia la década de los 80-90, la categoría cuestión social se incorpora en el lenguaje de trabajo social y a nosotros nos parece sumamente potente esa categoría porque en alguna medida articula los problemas sociales con los cuales los trabajadores sociales trabajamos, pero esta categoría lo permite anudar con las condiciones estructurales que generan esos problemas sociales y por lo tanto nos da un lindo hilo, digamos, para salirnos de la responsabilidad individual de los problemas sociales, sino que se corresponden con esa emergencia de la cuestión social. Entonces, si nosotros analizamos, una es el recorrido que la categoría cuestión social tiene en el lenguaje de los trabajadores sociales y otro es el recorrido que la propia categoría hace como tal, un poco como para ir haciendo estas distinciones. Ahora, nosotros decíamos recientemente que el Museo Social Argentino, cuando uno va al boletín del museo, cuando uno va a las producciones que el museo realizaba, y decíamos tenía centralidad la cuestión de la cuestión social, nosotros también sabemos que hacia 1930 es desde el espacio del museo que se crea la primera escuela. Y si bien podemos, de servicio social, podemos llegar a inferir que el término cuestión social no lo podemos por lo menos identificar en artículos o producciones que están en las revistas de la Escuela de Servicio Social del museo, sí creemos que estaba compenetrado de alguna de las problemáticas que el museo trabajaba como temas que preocupaban a la sociedad. También el Museo Social era heterogéneo en su conformación, los había liberales, los había conservadores, católicos, socialistas, o sea, que ahí confluían dirigentes políticos, funcionarios, profesionales que estaban interesados en ver qué se podía hacer en un país que hacía muy poco se estaba recién conformando como Estado. Pero me parece interesante poder analizar, y lo dejamos como pregunta, como interrogación, como problematización, bueno, esta formación estaba anclada a este conjunto de debates y preocupaciones, un poco para analizar también en perspectiva histórica lo que nosotros hablamos de continuidades y rupturas, pareciera ser, bueno, por lo menos una ruptura con las formas de acción social conocidas hasta ese momento, que estaban más que nada vinculadas a la Iglesia Católica y a la Hermandad de la Caridad, que eran, bueno, básicamente las organizaciones que tenían acciones de acción social, como puede ser la Sociedad de Beneficencia y algunas estas otras que eran las organizaciones de la caridad. Así que bueno, es un poco la clave que queríamos compartir con ustedes como para ir haciendo estas distinciones entre la categoría cuestión social como una categoría que no es, lo volvemos a decir, patrimonio exclusivo de nuestra disciplina, sino que ha sido y es profundizada, trabajada por otras disciplinas, pero también por movimientos sociales, políticos, religiosos, y cómo ésta se inserta en nuestra historia profesional. Así que bueno, hasta acá un poco para después seguir trabajando. Nosotros trabajamos con más detenimiento la propuesta teórica de Potiara Pereira, que nos parece que es fructífera para poder pensar las intervenciones, y este cuadro nos ayuda a esa comprensión. Así que bueno, hasta acá llegamos y cualquier duda, bueno, en el espacio de aula o en los foros la podemos subsanar.